internacionales de la Secretaría de Economía, así como titular de las representaciones de la misma Secretaría ante la Unión Europea en Bruselas y ante ALADI en Montevideo. Se desempeñó como consejero económico en la Embajada de México en Washington, D.C. y fue parte del equipo de negociación del TLCAN. Ha sido panelista del capítulo 19 del TLCAN y consultora del Comité Asesor de la División para América Latina del Banco Mundial. Su académico ha sido investigadora visitante en el Woodrow Wilson Center en Washington, D.C. y en el Centro de Estudios México-EU de la Universidad de California en San Diego. Ha sido profesora afiliada en la División de Estudios Internacionales del CIDE y es autora del libro Apertura con Reciprocidad. Ha sido miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y dirigió el programa de We Connect International en México y el capítulo México de Vital Voices Global Partnership, impulsando el desarrollo y la internacionalización de empresas de mujeres. Cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestría en Economía Política Internacional de la Universidad de Carleton en Canadá y doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Ha sido becaria de Fulbright del Gobierno de Canadá y de CONACYT. Doctora de la Mora Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Bienvenida al Foro Logístico del Transporte. Al contrario, buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy con todos ustedes. Quiero primero que nada agradecer a la Canacar, en particular quiero agradecer al presidente Enrique González, presidente nacional de Canacar y del Clúster Logístico y Movilidad de Guanajuato por la invitación a estar el día de hoy. También me da muchísimo gusto estar en esta sesión con un viejo y querido amigo, el licenciado Refugio Muñoz. Muchas gracias por permitirme compartir el día de hoy con los asociados de la Canacar una presentación con respecto al TEMEC, la logística y el transporte. Para hacer esta presentación me voy a permitir compartir con ustedes mi pantalla para poder hacer esto un poquito más dinámico y que pues sea pues de mayor eficiencia la presentación que vamos a hacer. Pues miren, les cuento. Primero me gustaría poner un poquito en contexto en dónde estamos con respecto al comercio exterior de México, con respecto a en dónde estamos, qué es lo que estamos viendo el día de hoy con respecto al comercio internacional y poner en perspectiva nuestra participación en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Como todos ustedes saben, el comercio exterior de México es una herramienta fundamental para el crecimiento de la economía mexicana. La apertura de la economía mexicana ha sido gradual pero ascendente desde los años 80 cuando entramos al GATT y se ha consolidado con nuestra red de tratados de libre comercio que ustedes ven aquí en esta pantalla, que va creciendo a medida que hemos ido integrando nuevos países a nuestra red de 13 tratados de libre comercio, hoy con 50 países en el mundo. Ustedes ven el crecimiento de las exportaciones y del comercio exterior de México específicamente, y ustedes ven la coincidencia en términos del ritmo de crecimiento también del Producto Interno Bruto en México. Entonces, el crecimiento del comercio exterior de México es fundamental para que también nosotros podamos asegurar el incremento en el crecimiento de la economía mexicana, el empleo y obviamente pues tener oportunidades para el desarrollo nacional. Ustedes saben que el día de hoy México está vinculado, la economía mexicana está vinculada a los mercados en el exterior. Hoy por hoy México es el séptimo exportador a nivel mundial y el primero en América Latina. Somos miembros de una diversidad de foros, empezando por la Organización Mundial del Comercio desde su fundación en 1995, y también desde los años 90 hemos venido construyendo una red de tratados de libre comercio y de acuerdos de complementación económica en el marco de la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. De tal forma que nuestro comercio, nuestros vínculos comerciales preferenciales hoy nos dan la posibilidad de acceder a un mercado potencial de más de 1.300 millones de consumidores en condiciones preferenciales, en un
contexto geográfico que nos representa el 60% del PIB mundial. Para ponerlo en perspectiva, el mercado nacional ofrece un mercado potencial de 125 millones de consumidores. Nuestra red de tratados de libre comercio nos ofrece un potencial de 10 veces el mercado nacional. La pandemia que estamos viviendo el día de hoy, sin duda alguna, es uno de los retos más importantes que hemos vivido en México y en el mundo. Aunado a esto, que ha tenido efectos muy significativos sobre el ritmo de crecimiento de las economías, los empleos y las perspectivas a futuro, también hay que recordar que esta pandemia ya se ubica en un contexto de desaceleración del comercio internacional, lo cual también para México ha tenido un impacto. Y esta desaceleración es resultado, entre otras cosas, pero principalmente, de la guerra comercial que desató el presidente Trump a su llegada a la presidencia en Estados Unidos en enero del 2017. Recordemos que una de las promesas de campaña del presidente Trump fue precisamente que iba a retirar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque era el peor acuerdo que se había negociado, y también enfocó sus baterías en China, teniendo a los aranceles como su principal herramienta de protección a los Estados Unidos. Estados Unidos desde el 2017 ha adaptado una política comercial nacionalista, unilateral, aislacionista y proteccionista, utilizando toda su batería de instrumentos comerciales en Estados Unidos, todas las herramientas a su disposición, la sección 201, la 301, la 232, entre muchas otras, para poder detener importaciones de países, sobre todo como China, pero no exclusivamente China. Estados Unidos se ha dedicado a renegociar algunos acuerdos con Japón, con Corea del Sur, precisamente para, en lo que considera Trump, rebalancear el comercio. Y esto ha tenido impactos muy fuertes sobre el ritmo de crecimiento del comercio internacional, y en ese contexto es que nos ubicamos en la pandemia. La pandemia ha ocasionado un shock de oferta y demanda muy fuerte. Desafortunadamente estamos viendo un rebrote en las principales economías industrializadas del mundo, particularmente en el Reino Unido, en Europa, en diversos países, Italia, Alemania, España. También en Estados Unidos se está viendo un rebrote muy significativo, y esto evidentemente va a requerir como atención un cierre parcial de algunas actividades, lo que podría llegar a afectar nuevamente el ritmo de recuperación de la economía a nivel mundial y de estas economías. Se prevé una caída del crecimiento de la economía internacional del 4.5%, para México se prevé una caída del PIB del 9%, y en lo que se refiere al comercio mundial, en lo que se refiere al volumen de mercancías, la Organización Mundial del Comercio recientemente publicó un estudio que señala que el comercio, las exportaciones del comercio mundial en términos de volumen podrían. Sin embargo, recordemos que en la del comercio exterior, también medido en términos de volumen, fue de más o menos también este porcentaje del 9%. En lo que se refiere a América del Norte, la Organización Mundial del Comercio señala que las exportaciones en Norteamérica podrían llegar a tener una caída de 15%, y esto, pues claro que tendrá un impacto muy importante sobre las economías de los tres países. Los sectores que están integrados a las cadenas globales de valor están entre los más afectados con la pandemia. Aquí en esta gráfica ustedes ven del lado izquierdo las actividades más afectadas, por ejemplo, todo lo que se refiere a la producción del sector automotor, y entre algunos otros, como por ejemplo artículos de viaje, vestido, calzado, maquinaria y equipo, etc. Entonces, ustedes ven la variación en los meses de abril, mayo y junio, en donde se ve el efecto que tuvo el primer cierre, resultado de la pandemia, para poder atender esta emergencia sanitaria, y se ven los sectores en donde ha podido mantenerse activa la que son
electrónicos como computadoras, teléfonos celulares, circuitos integrados que son esenciales para la comunicación y para mantenernos en contacto a través de vías digitales como lo hacemos el día de hoy, por ejemplo, y también el sector de productos farmacéuticos que han sido fundamentales para salir adelante. Entonces, lo que se ve es que hay una recuperación a partir de junio de la actividad industrial y también se prevé que así como hay una caída en el 2020, como ven ustedes aquí en esta gráfica, una caída muy importante en el comercio a nivel mundial y en América del Norte, también se prevé una recuperación hacia el 2021. Claro, estas estimaciones, sí debo de señalar, que no toman en cuenta todavía los ajustes que pudieran llegar a darse como resultado del rebrote que estamos viviendo. Ahora, en la pandemia, sí quiero señalar que México y Estados Unidos hemos tenido una actividad, yo diría, pues particularmente sana en el sentido de que se ha podido seguir dando el intercambio comercial. Si bien una de las medidas más importantes para poder atender la pandemia ha sido el confinamiento y el distanciamiento y el cierre de fronteras en muchos países. Comercio, al transporte de bienes, alimentos, compra de medicinas, servicios de emergencia, entre muchos otros. Porque entendemos que estamos integrados, que somos países que estamos integrados productivamente hablando, que tenemos cadenas de producción regional y que la solución no está en interrumpir los flujos comerciales. Desde marzo hemos establecido restricciones al paso terrestre en frontera, permitiéndonos únicamente los cruces esenciales con la finalidad únicamente de asegurar que los contagios se contengan y se reduzcan en la medida de lo posible. En este sentido, el comercio de México con América del Norte es de una recuperación a partir de junio, aunque todavía no recuperamos los niveles del 2019, pero sí ya se ve un repunte a partir del mes de junio. Sí hay que señalar que hay una caída en lo que va del 2020 de enero a agosto en las cifras de comercio total de casi 20% en el comercio total entre México y Estados Unidos, lo cual es una cifra tremenda. Nuestras exportaciones han caído 16% y las importaciones han caído 24%. Ahora, el reto está en poder lograr esa reactivación económica, como se ve en esta lámina. Algunas de las industrias que han tenido un efecto más significativo y más dramático han sido la industria de la manufactura. Perdón. La industria de la manufactura. Buenas tardes. Estamos realizando un estudio sobre la opinión que tiene el presidente del... Disculpen, se metió una llamada que no tenía prevista, perdón. Entonces les comentaba que hay una reactivación a partir del mes de junio, en donde también se ve una reactivación, si bien no tan significativa, sí se ve una recuperación como palomita, como decía el secretario Herrera, y es en el contexto en el que nos ubicamos para la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. El Telecán, quisiera yo señalar nada más cuál fue el resultado de este tratado después de más de 26 años de su entrada en vigor. El Telecán nos permitió a los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, crear una de las regiones más competitivas y dinámicas en el mundo. Representamos una región de casi 500 millones de consumidores potenciales, representamos un PIB de 24 billones de dólares, es decir, casi 28% del PIB total mundial. Como región, los tres países en el 2018 fuimos el primer receptor mundial de inversión extranjera directa y como bloque comercial representamos el segundo mayor intercambio comercial a nivel internacional. El Telecán ha hecho de México el principal socio comercial de Estados Unidos y Estados Unidos pues se mantiene como nuestro principal socio comercial. Si bien las
nosotros realizamos de Estados Unidos como participación de nuestras importaciones totales se han reducido desde la entrada en vigor del Telecán, esto es resultado precisamente de la globalización y de la integración de América del Norte a las cadenas globales de valor. Por otro lado, entre México y Canadá, creamos un comercio que realmente no existía. Canadá y México teníamos una buena relación política, diplomática, cultural, académica, pero en términos de negocios, de inversión y de comercio, nuestra relación era muy pequeña, alrededor de $2,000 millones previo a la entrada en vigor del Telecán. Y hoy por hoy este comercio ha crecido más de 10 veces, de acuerdo con cifras mexicanas. Pues lo que se refleja aquí es que los tres países, México, Canadá y Estados Unidos, producimos de manera conjunta. Es decir, el Telecán lo que ha generado es la fábrica de América del Norte, donde los tres países comerciamos juntos para consumir productos entre nosotros tres, pero también para producir entre los tres y producir para América del Norte y para el mundo. Entonces, este es un factor que es realmente muy importante. Y cuando el presidente Trump hablaba de eliminar el Telecán, pues era ir en contra de la propia inercia de América del Norte, donde los tres países ya estamos integrados y sería realmente muy difícil romper esos encadenamientos que hemos construido casi después de más de 26 años. ¿En dónde se refleja más esta integración productiva? Pues en sectores como el automotor, autopartes, vehículos para transporte de mercancías, equipo electrónico, maquinaria, equipo, en el sector agropecuario, y esto también ha sido resultado de la apertura de la economía mexicana a la inversión extranjera en prácticamente casi todas las áreas del quehacer económico. El Telecán permitió e hizo de México uno de los sitios más atractivos para la inversión extranjera directa de Estados Unidos y Canadá. Como ven ustedes en esta lámina, una participación creciente de inversión extranjera directa de nuestros socios comerciales en América del Norte, pero también de otros socios comerciales, como por ejemplo la Unión Europea, que hoy es nuestra segunda fuente de inversión extranjera directa, y Japón, que es nuestra cuarta fuente de inversión, y Canadá el tercero. Entonces, aquí vemos una gran combinación de la inversión extranjera junto con la liberalización comercial han hecho de México una plataforma de producción de manufactura para la región y también para el mundo, y esto también se ha visto reflejado en los datos sobre el autotransporte. Aquí vemos el comercio de México con países del Telecán y el parque vehicular de autotransporte. No quiero decir que haya una relación absolutamente directa, causa-efecto, simple y sencillamente se ve que hay una tendencia creciente entre lo que es el crecimiento del comercio del Telecán, México con Estados Unidos y con Canadá, y el número de unidades de transporte terrestre que también se utilizan para realizar este comercio, ¿no? Porque pues de acuerdo con, ya les voy a mostrar yo algunas de las cifras, pero pues más de la mitad del comercio en América del Norte entre México y Estados Unidos se realiza por la vía terrestre y por la vía del autotransporte. Ahora, ¿qué es el TEMEC? ¿En dónde estamos? Bueno, ya hemos conversado con ustedes en algunas ocasiones con respecto a estos cambios que se dieron entre el Telecán y el TEMEC. Yo quisiera señalar rápidamente algunos de los puntos más trascendentes, creo yo, más significativos que les pueden ser de interés y de utilidad al sector autotransporte terrestre en México con respecto al nuevo TEMEC que está en vigor desde el 1 de julio de este año. El TEMEC lo que da es una serie de reglas claras que lo que pretenden es ofrecer certidumbre para que el usuario, el exportador, importador, inversionista, sepa qué tipo de reglas tiene que cumplir, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus responsabilidades, pero también cuáles son sus derechos y sus oportunidades, dónde están sus beneficios y sus ventajas con respecto a terceros países. Entonces, el TEMEC
Se construye a partir del Telecán, mantiene el libre comercio en la región, preserva la integración de América del Norte y, muy importante, creo yo, profundiza esta integración. ¿Y por qué digo profundiza? Porque incluimos más áreas de política pública de las que tenía el Telecán. El Telecán se enfocaba al comercio de bienes y servicios, a la inversión, con obviamente todas sus áreas relacionadas con regulaciones, solución de diferencias, etc. En el TEMEC, además de estos capítulos que ustedes ven, los capítulos del Telecán o que recogimos son los que se aparecen en las cajitas de color café. Estas son disciplinas que ya venían del Telecán, que fueron mejoradas y modernizadas, algunos capítulos más que otros. Y las disciplinas que están sombreadas en color verde son las nuevas disciplinas que no eran parte del Telecán. En este sentido, ustedes ven disposiciones relacionadas con protección laboral, ambiental, temas relacionados con buenas prácticas regulatorias, anticorrupción, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas disposiciones? Lo que hacen es crear una América del Norte que va más allá de la integración productiva, como lo conocíamos en términos de comercio de bienes y servicios, e integra otras áreas en donde también tienen algún efecto sobre el proceso productivo y sobre los productos, pero también nos están de alguna forma vinculando los tres países a un régimen en donde queremos una región productiva en América del Norte que tenga este tipo de componentes, lo que nos hace incluso, yo diría, más profundamente integrados. O sea, lo que hace el TEMEC es profundizar la integración que ya traíamos del Telecán. Quiero comentar algunos temas específicos en temas de competitividad regional. Para mantener esta competitividad, pues tenemos los capítulos de acceso a mercados, el capítulo de mejora regulatoria, que nos parece de la mayor relevancia para reducir costos de los actores económicos, las protecciones a la inversión, temas relacionados con entrada temporal de personas de negocios, y capítulos como el de medidas sanitarias y fitosanitarias y el de obstáculos técnicos al comercio. Se mejoran las disciplinas en estos capítulos con la idea precisamente de mantener y asegurar que la competitividad de la región siga incrementándose. Otra área de integración está en lo que se refiere a inclusión y responsabilidad social. Aquí es en donde yo creo que hay un avance importantísimo en lo que se refiere al tipo de integración productiva que vamos a construir hacia el futuro para nuestra región, porque incluye también áreas relacionadas con lo que es, digamos, el bienestar social a través de derechos laborales, una protección efectiva a nuestros recursos naturales, al medio ambiente, y temas relacionados con, por ejemplo, inclusión de poblaciones que anteriormente no habían encontrado o no han encontrado todavía la forma de obtener beneficios de la integración productiva en América del Norte, como es la pequeña y mediana empresa, mujeres, yo diría hasta grupos relacionados que están más vinculados a actividades tradicionales, por ejemplo, las artesanías textiles, ¿no? Y otro es el tema de anticorrupción, que sabemos que es un tema fundamental para mantener la competitividad de la región. Entonces, aquí hay una serie de disposiciones que sí van a hacer que esperamos que América del Norte sea una región más incluyente y que le dé beneficios a más personas, sectores, regiones en América del Norte. Por otro lado, un factor importantísimo tiene que ver con los mecanismos de solución de diferencias que le dan certidumbre al comercio y las inversiones. Se mantienen los mecanismos Estado-Estado, inversionista-Estado y para cuestiones relacionadas con remedios comerciales. Y aquí es importantísimo señalar que al fortalecer estos mecanismos de solución de diferencias, fortalecemos la certidumbre y aseguramos que los tres países cumplamos con lo que nos comprometimos en el acuerdo,
y que en caso de que no lo hagamos, hay soluciones vinculantes, es decir, hay obligaciones hasta el final. Y por otro lado, otra de las dimensiones de la integración productiva que también es nueva tiene que ver con las oportunidades del siglo XXI, la economía digital. Esta economía que está creciendo, que está en un boom en este momento como resultado de la pandemia, paradójicamente, pero la pandemia nos ha impulsado el uso de la tecnología, nos ha permitido integrar disciplinas relacionadas en donde el sector autotransporte da oportunidad para crecer, relacionados con propiedad intelectual, que nos van a ofrecer un mejor contexto para la innovación, y los servicios financieros, como por ejemplo las plataformas de acceso a servicios financieros para la mayoría de la población. Entonces, estas son algunas de las áreas en donde vemos que el TEMEC sí promueve una mayor integración entre los tres socios y donde vemos oportunidades para el sector de autotransporte de carga. Yo quisiera concentrarme en algunas de las disposiciones transversales que vemos que pudieran ser del interés del sector. No es que sean las únicas, pero se me ocurre que son en este momento importantes que el sector para resolver cualquier tipo de duda, comentario que ustedes necesiten para asegurar que el acuerdo pues les reditúe los mayores beneficios. Entonces, las disciplinas transversales que tenemos aquí son las que les voy a explicar a continuación. Empecé a partir de lo que ya se negoció en el TIPAC, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, también conocido como TPP-11, y con base en el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio, del cual México es parte y está en vigor desde el 2017. Este capítulo lo que pretende es reducir costos derivados de operaciones aduaneras. Básicamente es hacerle la vida fácil al usuario en la frontera. Y para esto tiene medidas sobre facilitación del comercio y medidas de cooperación. Las medidas que tienen que ver con facilitación del comercio tienen que ver con temas relacionados, por ejemplo, con comunicación y servicios de información para dar a conocer regulaciones en materia aduanera y comercial y dar respuesta a consultas de manera anticipada. También tiene que ver con el despacho aduanero y gestión de riesgos para permitir mantener procedimientos simplificados, transparentes, predecibles, compatibles y eficientes que nos permitan facilitar el comercio entre las partes y reducir tiempos, costos, etc. En lo que se refiere a inspecciones fronterizas, tenemos disposiciones para permitir a los medios de transporte ingresar a un territorio de manera oportuna e inmediata después de que se hayan completado inspecciones y todos los requisitos reglamentarios en la aduana, lo que esperamos sea de un apoyo al sector autotransporte. También se creó un comité de facilitación del comercio para intercambiar información y resolver temas relacionados con la implementación de este capítulo específicamente. Hay una sección B que tiene que ver con la aplicación de la legislación, lo que se conoce como enforcement, que también nos parece de la mayor relevancia, porque establece maneras de cooperación entre las aduanas para promover iniciativas de detección y prevención de delitos aduaneros. A través del intercambio de información se busca prevenir delitos de esta naturaleza, delitos aduaneros, teniendo en cuenta información comercial, incluidos los patrones de importación, exportación o tránsito de mercancías para identificar fuentes potenciales de estas infracciones. También el propio capítulo prevé las verificaciones de cumplimiento aduanero para verificación y obtención de documentos y realización de visitas a empresas, y también se estableció un subcomité de aplicación de la legislación aduanera que abordará temas relacionados con delitos aduaneros potenciales o reales e iniciativas conjuntas que pudieran ser de interés mutuo. Entonces sabemos que esto va a ayudar a que las transacciones en la aduana sean también más eficientes. Un segundo capítulo que ya venía del Telecan, este sí venía del Telecan y se moderniza, es el relacionado con el comercio de servicios, que es de particular importancia para el sector autotransporte terrestre. Con este capítulo buscamos facilitar el comercio de servicios como distribución, transporte y las condiciones para prestarlo, los 4 modos de prestación del servicio, modo 1, 2, 3 y 4.
El TEMEC contiene disposiciones que se aplican de manera horizontal o transversal a todo el comercio de servicios y garantizan que los prestadores puedan desarrollar sus actividades en el territorio de cualquiera de las partes sin discriminación, es decir, que se le dé un trato igual a nacionales y de los países del TEMEC, y bajo un marco jurídico que garantice que no se van a imponer requisitos que los pudieran poner en desventaja frente a sus competidores de los otros socios comerciales. Incluye también los anexos sobre servicios de entrega rápida, que les decía yo, que es una de las innovaciones que tenemos en el acuerdo, y establece condiciones para operar monopolios postales cuando participan también en el mercado de mensajería y paquetería. Entonces, esto es para asegurar que la competencia sea pareja, que no haya desventaja para las empresas privadas frente a las empresas del Estado, y también prevé la negociación de acuerdos de reconocimiento mutuo para permitir la movilidad de profesionales. En relación a las medidas disconformes, es decir, las reservas donde no nos abrimos, hay un anexo 1, que es la lista de reservas de Estados Unidos con respecto al transporte transfronterizo de largo recorrido. En esta reserva se establece que los permisos actuales se mantienen, los permisos que ya tienen los transportistas mexicanos para operar en Estados Unidos se mantienen. Se establece que se requiere autorización del Departamento de Transporte para suministrar servicios transfronterizos de transporte de carga y pasajeros en el territorio de Estados Unidos, y no se establece ningún tipo de limitación para solicitar nuevas autorizaciones. Entonces, esto es lo que se establece en términos del comercio transfronterizo de servicios, en términos de transporte. Importante también señalar que como resultado de esta negociación se establece un comité de servicios de transporte que está compuesto por representantes de los gobiernos, de los 3 gobiernos, de las autoridades nacionales, en este caso la Secretaría de Economía y la SCT, y también cuando sea apropiado se podría invitar a los representantes del sector privado para asistir a estas reuniones. El comité de servicios de transporte prevé discutir y evaluar asuntos relacionados con la implementación y operación de las obligaciones relacionadas con los servicios de transporte en los capítulos 14, que tiene que ver con la materia de inversión, y el capítulo 15, que tiene que ver específicamente con el comercio transfronterizo de servicios, entre algunos otros. Este comité procurará reunirse dentro del primer año, y debo decirles que nosotros ya tuvimos esa primera reunión de manera virtual, en donde discutimos ya algunas de las disposiciones del TEMEC en materia de la apertura al transporte fronterizo. El capítulo 23 de disposiciones laborales de alguna forma también es nuevo, y digo de alguna forma porque en el Telecán teníamos un acuerdo paralelo de cooperación laboral, el ACLAN que se conocía, y ahora las disposiciones que algunas estaban contenidas en ese acuerdo se integraron al capítulo 23 del TEMEC. Este capítulo es horizontal en el sentido de que aplica para todos los exportadores de bienes y servicios, inversionistas de bienes y servicios, productores que tengan algo que ver con el comercio en América del Norte. Entonces, por eso es horizontal, y es importante que todo el sector conozca cuáles son esas obligaciones, porque pues es muy importante saber que hay que cumplirlas para poder tener garantizado el acceso al mercado de Estados Unidos y de Canadá. ¿Qué contiene este capítulo? Contiene los compromisos de las 3 partes como miembros de los acuerdos, las declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo, y contiene los compromisos con respecto a la adopción y a la observancia de leyes y regulaciones, tal y como se establecen en la Declaración de la OIT sobre los derechos en el trabajo, relativos, por ejemplo, a libertad de asociación, el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la obligación efectiva del trabajo infantil y la prohibición de las peores formas de trabajo infantil,
y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, entre algunas otras materias. No son las únicas, pero les detallo aquí algunas. Asumimos también compromisos en materia de trabajadores migrantes y violencia en el lugar del empleo. Hay que señalar que esto fue uno de los capítulos, pues digamos, más importantes para Estados Unidos, sobre todo, pero también para México, porque son cambios que implican transformaciones estructurales en línea con la reforma laboral que ya venía desde la anterior administración en términos de cambios constitucionales y en esta administración en términos de la legislación laboral de mayo del 2019. Entonces, de mayo de 2019 entró en vigor y esta legislación, entre algunos de los temas que destaca, yo diría está el relacionado con la justicia laboral, con la negociación colectiva de contratos laborales y la libertad de asociación. Entonces, estos temas también se ven reflejados en el anexo 23A. En el anexo 23A del capítulo 23, México asumió compromisos específicos para asegurar la representación de los trabajadores en negociaciones colectivas. Ustedes saben que el día de hoy México está llevando a cabo la implementación de esta reforma laboral. Creemos que esta es una de las reformas estructurales que harán que se tenga una nueva cultura en la relación del empleado y el empleador, y creemos que es parte de un cambio que se necesitaba en México. Este capítulo se sujeta al mecanismo de solución de controversias del TEMEC y también está vinculado al capítulo 31 en el término de lo que se refiere al anexo 31A y 31B, que son los mecanismos laborales de respuesta rápida que Estados Unidos, Canadá y México negociamos como parte del protocolo modificatorio del TEMEC para asegurar que en lo que se refiere a negociación colectiva y libertad de asociación pueda haber mecanismos de solución de diferencias que sean mucho más expeditos que los establecidos en el tratado. Entonces, les comento todo esto porque es importante que todos ustedes tengan presente que las disposiciones laborales del TEMEC son obligatorias para todos y que deben de cumplirse a fin de asegurarse el acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos y de Canadá. El capítulo de medio ambiente es más o menos la misma historia. Ustedes saben que teníamos un acuerdo de cooperación ambiental de América del Norte, el acuerdo paralelo al TELECAN, que estuvo en vigor desde 1994, creó un régimen de protección de América del Norte para el medio ambiente, con una comisión de cooperación ambiental en Montreal, la cual se mantiene. Y lo que se hizo fue incluir muchas de las disposiciones de ese acuerdo al capítulo 24 del medio ambiente. Asimismo, México, Estados Unidos y Canadá firmaron un acuerdo de cooperación ambiental, ese es un acuerdo de la Semarnat. Tenemos también un acuerdo de cooperación y verificación aduanera para garantizar la legalidad de la toma y el comercio de productos de flora y fauna entre México y Estados Unidos, para asegurar que este comercio sea comercio legal y evitar el tráfico ilegal de estas especies. Y por otro lado, hay disposiciones en el acuerdo que son horizontales porque México, Estados Unidos y Canadá nos comprometimos a aplicar 7 acuerdos multilaterales de medio ambiente. Entre las disposiciones que están previstas tienen que ver con, por ejemplo, protección contra sustancias nocivas a la capa de ozono, mantener la calidad del aire, combatir la contaminación ambiental, la contaminación en aire, compromisos para combatir el comercio ilícito de flora y fauna y desperdicios marinos, el uso sostenible de la biodiversidad, pesquerías y manejo forestal, y una diversidad de temas. Entonces, esto se debe de ver reflejado en la legislación ambiental en cada uno de los países, y las autoridades ambientales son responsables de asegurarse el cumplimiento correcto y efectivo de estas materias. Debo señalar también que este capítulo también es sujeto del mecanismo de solución de diferencias. Entonces, en caso de que alguno de los tres consideráramos que no se están cumpliendo con las disposiciones en el acuerdo, se puede dar el inicio
a un mecanismo de solución de diferencias. Entonces es muy importante que estemos conscientes de que tenemos obligaciones en materia de cumplimiento de la legislación ambiental en una diversidad de vertientes. El capítulo anticorrupción también es un capítulo nuevo, este sí es completamente nuevo en el régimen de América del Norte, y lo que busca ante todo es combatir prácticas y actos de corrupción que puedan afectar el intercambio comercial y la inversión entre las partes. Busca que los tres países contemos con leyes que penalizan este tipo de actos a nivel de gobierno y a nivel de sector privado. También medidas de capacitación y cooperación para que los funcionarios estén debidamente capacitados para poder detectar y también atacar prácticas de corrupción. Un tema importante es que en el capítulo de anticorrupción, si bien no se obliga a las empresas, sí se promueve o se recomienda a las empresas que tengan programas de cumplimiento para identificar y combatir la corrupción en sus estructuras, lo que se conoce como compliance. Entonces, no es un requisito obligatorio, sin embargo, es una recomendación para que todas las empresas puedan demostrar que cuentan con este tipo de programas anticorrupción en sus propias estructuras, porque eso va a facilitar que las empresas puedan participar, por ejemplo, en las diferentes cadenas de proveeduría que queremos fortalecer en América del Norte. El capítulo 25 de pequeñas y medianas empresas es un capítulo nuevo también, es un capítulo de cooperación y lo que busca es incrementar la participación de las pequeñas y medianas empresas en los flujos de comercio e inversión regionales. Sin duda alguna, el sector autotransporte es un sector clave para poder fortalecer las cadenas globales de valor y nos interesa integrarlos en estos encadenamientos productivos. Se prevé un comité de asuntos pymes para fortalecer las cadenas de suministro, un diálogo trilateral PYME que tendrá reuniones anuales y van a estar convocadas por el Comité de Asuntos Pymes, en donde participarán empresas, ONGs, academia, pymes de los tres países, y buscaremos a través del diálogo trilateral PYME recibir recomendaciones para el comité, y ahí creemos que ustedes como sector pueden aportar muchas de sus recomendaciones y les estaremos enviando la invitación cuando tengamos este diálogo en el 2021. También tenemos el compromiso de establecer una plataforma MiPyme MX, donde lo que proponemos es, en un solo sitio, en Internet, contar con todas las herramientas disponibles para que el usuario o el interesado pueda acceder a textos legales, reglamentos, pero también a oportunidades comerciales en América del Norte. El capítulo de obstáculos técnicos al comercio se modernizó con respecto a lo que teníamos en el Telecan y busca prevenir el hecho de que las barreras técnicas se conviertan en barreras injustificadas al comercio. Este capítulo prevé temas de cooperación y transparencia respecto a normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, los cuales también son de la mayor importancia para el sector autotransporte, y también establece compromisos para que las partes nos aseguremos que los reglamentos técnicos no generen obstáculos innecesarios. El capítulo 31 de solución de controversias, que ya más o menos les comentaba yo un poco, se mantienen estos tres mecanismos: Estado-Estado, remedios comerciales e inversionista-Estado. La importancia de estos mecanismos me parece en este momento, en el que el órgano de apelación de la OMC y el mecanismo de solución de diferencias está debilitado e inoperante. El órgano de apelación, pues el contar con mecanismos de solución de controversias en la región es de la mayor relevancia. Tenemos también disposiciones que prevén la conciliación, el tratar de solucionar los problemas de manera amistosa antes de llegar a un mecanismo de solución de diferencias, pero se prevén periodos muy específicos, periodos de consulta, y una vez concluido o satisfecha el periodo de consulta, si se pudo resolver la diferencia, pues ahí se acaba, pero si no, entonces ya se va a la formación del panel, y pues estamos previendo que en unos 6 meses, entre 6 y 9 meses, se pudiera tener una resolución respecto al tema que se trate. Los paneles son paneles que están formados por grupos expertos en comercio, que ya están publicadas las listas,
Y pues lo que se busca con estos es que tengamos definiciones cuando haya disposiciones de cualquiera de los 3 países que van en contra del compromiso asumido en el TEMEC. Y muy importante, la determinación de un grupo de expertos, la determinación del panel, es vinculante. Es decir, se debe de cumplir con las disposiciones que señalen los panelistas, lo cual pues le da una fortaleza al acuerdo. Entonces, estos serían algunos de los temas algunas de las disposiciones, los capítulos, de una manera muy breve, les he presentado sobre lo que es el TEMEC. Y ahora me gustaría hablar un poquito con ustedes sobre las oportunidades que brinda para el sector de logística y transporte. El TEMEC entra en vigor en un momento de, como ya les decía al principio, en un contexto global muy incierto y complicado. Y en este sentido, vemos que hay una disrupción y reconfiguración de cadenas globales de valor que dan nuevas opciones y oportunidades a toda la región de América del Norte y, sin duda alguna, al sector de transporte y logística. Porque esta relocalización va a requerir, sin duda alguna, más servicios de logística y transporte competitivos. El otro día estábamos viendo una encuesta de una de las principales empresas que se dedica a hacer pues análisis de localización. Y en primer lugar está Estados Unidos. El 75% de los CEOs entrevistados ubican a Estados Unidos como un destino para relocalizarse. Pero en segundo lugar está México, con casi el 50%. Y después, en un tercer lugar, ya son otros países como Vietnam y algunos otros del sudeste asiático. ¿Por qué les comento esto? Porque efectivamente sí hay una tendencia, si bien la globalización no va a desaparecer, las cadenas globales de valor se van a seguir manteniendo y la fragmentación de la producción se va a seguir dando, sí estamos viendo una relocalización de procesos productivos, un nearshoring, es decir, un acercamiento entre el consumidor y el proveedor, y un desacoplamiento de las cadenas globales de valor como las hemos visto el día de hoy en algunos sectores, no en todos, pero sí en algunos sectores, sectores que se consideran tal vez de pues mayor sensibilidad, el sector farmacéutico, productos de protección especial para el sector médico, cuestiones relacionadas con temas como puede ser el transporte, temas de sectores como, incluso yo les diría hasta el sector textil, confección. Entonces hay una diversidad de sectores que sí están reconsiderando su presencia en algunas regiones del mundo, no solamente China, también países como la India, países que tradicionalmente han concentrado una parte importante de un proceso productivo, y ahora se está replanteando esas cadenas globales de valor. El reto para todos en América del Norte y nosotros en México es mantener proveeduría regional competitiva y resiliente. Y aquí, en esos dos factores, me parece que el sector autotransporte tiene mucho que aportar y también muchos beneficios y muchas ventajas que obtener. Porque el TEMEC garantiza el acceso de bienes y servicios en América del Norte, incentiva la inversión, promueve un mayor encadenamiento, o eso es lo que estamos previendo, un mayor encadenamiento de pymes mexicanas que produzcan bienes o presten servicios, y esto también impulsado no solamente por la producción compartida que tenemos en América del Norte, sino también por la economía digital, por el comercio digital, por el comercio electrónico, las entregas rápidas, todo este tema, toda esta industria que se está desarrollando y que está creciendo a ritmos por arriba de los 2 dígitos. Es más, creo que este año, si no tengo mal el dato, estaba yo leyendo que el comercio electrónico en México ha crecido más del 30% en este año como resultado de la pandemia, lo cual es una cifra que no habíamos visto en años recientes. Hay oportunidades en logística, muchas, aquí les pongo nada más un ejemplo. La región del Bajío, por ejemplo, con la integración de sectores industriales como el automotor y su posición como ruta terrestre en Norteamérica, pues se puede beneficiar del TEMEC,
para explorar oportunidades en servicios logísticos y de transporte, como un puente para facilitar el acceso a productos de la región del sur del país, contribuyendo a la inclusión de esa zona al comercio internacional, y pues también aprovechando las disposiciones en materia de facilitación comercial que ya les comentaba. Cuando vemos el comercio de Estados Unidos con el mundo, las importaciones que Estados Unidos hace de servicios comerciales en el 2019, de acuerdo con datos de la OMC, las importaciones de Estados Unidos fueron de más de 564 mil millones de dólares. En lo que se refiere a transporte, específicamente es casi el 20%, y de México estamos hablando de 4.850 millones de dólares. Entonces es un comercio muy importante que puede crecer. De acuerdo con cifras del Buró de Transporte en Estados Unidos, estadísticas del Buró de Transporte, ustedes ven que para Estados Unidos, estas son, destaco cifras de Estados Unidos, por favor, es un dato que obtuvimos de allá. En lo que se refiere al transporte terrestre por camión, entre Estados Unidos y Canadá, el comercio se lleva a cabo, 44% se lleva de manera terrestre y 46% se lleva de manera ferroviaria. Y en lo que se refiere a Estados Unidos-México, de acuerdo con el Buró de Transporte, el transporte carretero representa el 56% y el transporte por tren les representa el 54%. Entonces, esto es por el tren. Canadá y México representamos, cuando vemos las cifras, 96 y 82 mil millones de dólares, pues estamos hablando de pues casi 170 mil millones de dólares de comercio entre Estados Unidos, Canadá y México por tren, pero cuando vemos las cifras del transporte terrestre, pues estamos viendo que prácticamente son más de 750 mil millones de dólares que se realiza en el transporte terrestre, en el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, sin duda alguna, como ustedes ven en esta lámina, pues el transporte de carga terrestre pues es la parte más significativa del transporte transfronterizo en Norteamérica, con gran potencial para seguir creciendo. Me gustaría terminar esta presentación con ustedes para comentarles qué hemos hecho desde el 1 de julio del 2020 para la implementación del acuerdo. Han pasado un poco más de 4 meses desde la entrada en vigor del tratado. Hemos publicado instrumentos en Diario Oficial para su correcta interpretación e instrumentación, reglas de comercio exterior, también las decisiones de la propia Comisión de Libre Comercio. Ya tenemos publicadas las listas de los panelistas, por ejemplo, los miembros que pueden llegar a ser panelistas cuando haya diferencias de soluciones entre México, Estados Unidos y Canadá. También tenemos las reglas de procedimiento de diferentes comités, entre ellos lo que tiene que ver con el mecanismo de solución de diferencias. Hemos tenido reuniones de coordinación con dependencias mexicanas del sector privado y las contrapartes de Estados Unidos, y hemos realizado una estrategia de difusión del tratado. Quiero comentarles que desde la entrada en vigor del acuerdo hemos realizado reuniones de trabajo del Comité de Facilitación Comercial, una reunión preparatoria del Comité de Competitividad, donde sabemos que el sector transporte va a ser fundamental para elevar la competitividad de la región. También tuvimos la reunión preparatoria del Comité de Asuntos de Pymes de cara a la agenda para el 2021, y el 6 de octubre la reunión del Comité de Servicios de Transporte, donde recibimos algunos insumos de la Canacar. Hemos hecho también una estrategia de difusión, porque para nosotros resulta de la mayor relevancia el poder informar correctamente al usuario sobre lo que tiene el TEMEC, sus oportunidades y cómo aprovecharlas. Entonces nos hemos dado a la tarea de desarrollar varias plataformas en medios electrónicos aprovechando la tecnología. Tenemos la plataforma Exporta MX, que está dirigida a orientar y dar apoyo a los exportadores de México, y estos no solamente son exportaciones a Estados Unidos y a Canadá, sino a todo el mundo. Tenemos también una plataforma Data México, que tiene información esencial para tomar decisiones de inversión, y la plataforma MIPYMES MX, que es un compromiso que nosotros asumimos tanto en el TEMEC como en el TIPAT,
y pues lo que contiene es un sitio único con recursos, herramientas e información para ayudar a las pymes a exportar. Aquí en esta lámina ustedes ven las direcciones electrónicas a donde ustedes pueden acceder. Los invito a que las revisen porque creemos que pueden ser de interés para ustedes. También semanalmente, desde 2019, desde hace más de un año, hemos estado publicando el reporte TEMEC, que es un boletín electrónico que busca explicar el contenido del TEMEC y que también ofrece actualizaciones y ofrece información continua sobre lo que está sucediendo en el marco del TEMEC para que ustedes estén al día de lo que pasa en la implementación de este acuerdo. Y tenemos un centro de consulta, el centro de consulta TEMEC, que nos interesa mucho que ustedes lo conozcan porque en este centro de consultas ustedes pueden hacer preguntas específicas sobre disposiciones y oportunidades comerciales derivadas del acuerdo. Tenemos en México, en Estados Unidos y Canadá una dirección electrónica que tal vez ustedes puedan ver aquí en pantalla. En México es consultatemec@economia.gov.mx. También tenemos direcciones para nuestros usuarios en Estados Unidos y en Canadá, y la idea es ayudarles a resolver dudas. Entre más detallada sea la consulta que nos hagan, pues más pronto podemos atenderlos, y pues para nosotros el interés es que ustedes puedan aprovechar lo que ofrece el TEMEC, porque sabemos que el tratado, para que sea exitoso, tendrá que ser utilizado por todos en América del Norte, y sin duda alguna el sector autotransporte de carga es fundamental para el éxito de este acuerdo. Muchísimas gracias.